Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tal la vuestra? Nos vamos sentando, gracias. Nos quedan 20 minutos, 15, 10. 10. ¿Quién falta? Si hay alguien por ahí. Vamos a comer. No, para decir los 3 puntos de conclusiones. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecer a Apune la invitación para participar en este. ¿Quién falta? ¿El cuarto grupo quién lo ha hecho? Rebeca. Cristina. Rebeca, ahora viene. Rebeca, Salió y entró. la puerta. Es que van a entrar. Ah, es que van a entrar. Yo no me acuerdo lo que tenía que decir. Déjame volverla. Pero, agua. Sí. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación, ya para terminar la sesión de la mañana, es hacer un resumen muy breve de cada una de las mesas. Lo vamos a hacer muy breve porque os vamos a enviar por correo electrónico el resumen de todas las mesas y conclusiones resumidas y correctamente preparadas. Y además lo vamos a colgar en la página web de Apune. Pero antes de nada, y como para cerrar este momento, cada una de las monitoras de cada grupo va a hacer un resumen rapidísimo. Hacer 5 minutos de puesta en común de análisis, ya os preguntaré. Ani. Sí. Bueno, me tocó. Yo estaba con el grupo de evaluación y la verdad, había muy poca gente, solo los buenos. No, curioso, realmente había casi todos de esta región, esta zona de España. Es interesante saber por qué. Pero bueno, empezó la conversación un poco a aclarar algunos términos. Bien. Santiago, que después de su presentación, que estuvo en el comité, pues la diferencia entre ANECA, ACU, Forum, las distintas evaluaciones. Y fue patente Que analizas. está orientado a otro aspecto. Por ejemplo, una cosa que aprendimos que ANECA empezó un proceso de evaluación, pero luego por razones de financiación lo dejó de las oficinas de relaciones internacionales. ACU, como ya nos explicó, realmente evalúa study abroad y incoming students, pero no ha contemplado, por ejemplo, outgoing de España, de su universidad fuera. Que el Fórum realmente se centra más en las instituciones, en los pues, un poco incoming y outgoing, pero localizado en Estados Unidos. Y Apune, como dijimos antes, evalúa muy específicamente los estudiantes. Nosotros, el programa en realidad nació hace 10 niveles. Entonces, aclarado un poco esos temas, estuvimos hablando pues eso, de la importancia de la colaboración de las distintas entidades, tanto la institución, lo que hablábamos antes, de la gestión de crisis. A veces o se duplicaba trabajo, como él usó el folleto de ejemplo, o sencillamente había lagunas que uno podía dar a otro. Por ejemplo, en mi caso, como estoy muy acostumbrada a hacer orientaciones para estudiantes sobre seguridad y bienestar, pues lo hemos abierto ahora a todos los estudiantes extranjeros de una facultad, de una universidad donde estoy. Entonces ya no solo se lo digo a mis alumnos, sino a alumnos de todos los distintos países, porque es una información que no hay que inventarse la rueda 2 veces, se puede compartir perfectamente. Y luego con el tema o sea, nos hemos desviado a veces del tema de evaluación, pero siempre se centraba en lo mismo, que es calidad, calidad y calidad. Hay tanta obsesión quizás por cantidad, mover números y eso. La información que se le da. La calidad de la experiencia.
Y entonces, pues empezamos a hablar, por ejemplo, del Clery Act, que se comentó antes, que no estaba muy claro, que son datos de incidentes, que se informa en el campus X. Sí, Han tenido 100 violaciones, 400 robos, etcétera, etcétera. O sea, son datos públicos, son estadísticas. ¿Qué es lo que están exigiendo ahora en España, en los campuses americanos que tienen ahí? Pero eso está relacionado, ya sé que es exagerado, pero eso está relacionado con el tema de calidad. Y si se hace una evaluación, esos datos son dar una forma. importantes. Y, por ejemplo, en APUNE Tiene que haber un rigor en el control de los contenidos de esta asignatura, de este módulo. Después de que el estudiante se ha marchado, ¿qué post desagradable tipo robo. Y eso se hace en estadísticas que APUNE manda al consulado americano, que a su vez manda a la Policía Nacional, que ellos lo utilizan desde un punto de vista? a nivel individual? Pero tiene que haber unas pautas, tiene que haber una manera de explicar que esto se está haciendo. Pues bien, nosotros como universidad humildemente podíamos aportar nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero lo que queríamos era dos cosas: que quien certificase esto fuese una agencia oficial, ACU, y también aprender de lo que podríamos estar haciendo y no estamos haciendo. En definitiva, nadie es perfecto. Por muchos años que estés haciendo alguna cosa, igual la haces mal y lo tienes súper asumido que es de esa manera, pero no es la mejor manera. Por lo tanto, nuestra voluntad última era mejorar. Nuestra voluntad era conocernos más a nosotros. Mira, hicimos esta presentación, o más bien dicho, el vicerrector de la universidad hizo esta presentación en Forum, en Chicago. Y a mí me tocó presentar. Unos españoles para Que pero una anécdota para... ha enfocalizado solo en ese bicho raro que es el estudiante americano. Sí. Pensamos, ¿sabes?, que es una cosa que hay que dar pasos, pero más allá con el ejemplo, que eso se tendría que cuidar a todos los niveles, incoming, outcoming, sea el país que sea, empezando por los mismos españoles que salen. Pues el tercer bebé que tengo es Study Abroad. Una última cosa que quisiera comentar que hace la OAB, que me parece una idea fantástica, lo digo por todos los que tenéis programas Erasmus, es que han abierto páginas páginas de Facebook según países o zonas, en la cual antiguos alumnos y alumnos, gente que han ido, se hacen preguntas, hacen diálogos. Intentaron hacer uno general para todos los extranjeros que no funcionó, pero en cuanto se centraron en países, hay muchos estudiantes de ciertos países que dialogan muchísimo sobre diferencias culturales y sugerencias, y eso dentro. Y esto es lo que... Y ellos lo monitorizan, pero tampoco intervienen mucho, es un diálogo abierto y nos gustó tanto la idea que queríamos compartirlo con vosotros. O sea que eso es un poco de lo que hemos comentado en esta evaluación y que bueno, que la gente no quiere hacerlo porque es mucho trabajo, pero a la larga los resultados son muy beneficiosos. Vale, nosotros hemos hablado de temas académicos, sobre todo con relación a programas de matriculación directa. Nos hemos dirigido a 4 preguntas y las voy enumerando una por una. Primero hemos hablado de los criterios para admitir a los estudiantes estadounidenses en clases normales, universitarias o asignaturas normales con universitarios españoles, que si hay una prueba de nivel o si no. Hemos comparado experiencias. Pues ha habido una variación, algunos tienen pues un número mínimo de semestres que tienen que haber cursado en Estados Unidos y luego tienen una prueba de nivel en Estados Unidos también. Pues otros también tienen pues una prueba de nivel aquí en España. Hemos pasado de la prueba de entrada a hablar de pruebas no solamente de nivel a la entrada, sino pruebas de nivel cuando los estudiantes están ya saliendo de su experiencia en España, que nos ha parecido un tema interesante para que el estudiante o la estudiante se lleve pues una idea de haber avanzado en su adquisición del idioma.
También pues nos han hablado de una cosa que se llama CertiUni, que emite la CRUE, que es pues un certificado del nivel que tienes en el idioma, que bueno, pues nos ha parecido pues un tema a explorar para los programas americanos. Después de hablar de los criterios de admisión en programas en asignaturas de matriculación directa, hemos ya entrado en un tema bastante espinoso, que es el de la conversión de notas españolas a las notas estadounidenses. La gran mayoría de los programas sí tienen una tabla que es, entre comillas, generosa, o sea que un 5, un 4, por ejemplo, se puede convertir en un C, ¿no? O sea que no es un suspenso, un 3 en un D. Que no es literalmente, pues un 5 es pues un 4 con 9 es un suspenso. Y hemos hablado de la necesidad de hacer eso, dado el hecho de que un 6 es una nota más que aceptable aquí en España, y en Estados Unidos parece escandaloso haber sacado un 6, que es se convierte automáticamente en un 60%. Hemos hablado del hecho de que las notas aquí en España computan en la media de notas en las universidades de origen, mayoritariamente. En el caso de las universidades en que no, pues surge un problema, o puede surgir un problema a la hora de los estudiantes pedir la admisión en un programa de posgrado, que es que aunque la universidad, en mi caso Georgetown, no ponga esa nota en el expediente, a lo mejor los programas de posgrado sí que solicitan la nota en España, de España, que aporten el expediente español. En ese caso puede que sea mejor que las universidades Georgetown o Middlebury, etcétera, hagan su propia tabla de conversión para que el estudiante no se vea perjudicado a la hora de tener un 6 equivalente a un 60%. ¿Vale? Hemos hablado también de la conversión. ¿Sí? Hemos hablado también de la conversión de créditos, si es un problema a la hora de cómo evalúa si un curso, un full load aquí en España. Hay varios sistemas. Un sistema es una asignatura en España equivale a una asignatura en Estados Unidos, sean los STS que lleva o no. Breve. También, bueno, me han dicho que sea breve. Vale. Y a ver, si todas las carreras están abiertas a los alumnos, asignaturas en todas las carreras, algunas no, como Bellas Artes, carreras técnicas, otras como Geografía, Historia, Letras, pues sí. Y luego hemos hablado que si las universidades permiten que los estudiantes estadounidenses hagan asignaturas en inglés en España. Y eso es todo. Gracias. Pues nosotros hemos hablado sobre los intercambios o movilidad. Lo hemos dividido en estudiantes, profesores y administración, o PAS, personal de administración, ¿no? Y servicios. Y entonces hemos hablado sobre, bueno, en muchas universidades españolas hay muchos convenios bilaterales en los cuales hay un intercambio directo, sino de recomendación. Estudiantes por estudiantes. Normalmente esto ya está recogido en todos los programas de los rectores y en todos los programas de gobierno de cada universidad. Es decir, que esa internacionalización de la que se viene hablando desde hace años ya en las universidades españolas y los equipos de las universidades españolas se lo creen y lo están implementando en mayor o menor medida, pero sí. Las universidades españolas dicen que se encuentran con el problema. Una cosa, me encantaría tanto aquí. Muchas veces estoy a vuestra disposición. Los niños no quieren estos intercambios directos porque a lo mejor no hay esa mentalidad de internacionalización desde los equipos más altos, o sea, desde los higher levels, y que hay que hacer, y a lo mejor desde APUNE lo podemos hacer, un esfuerzo por explicarles
por explicarles allí que el traer estudiantes internacionales a su campus es otra manera de internacionalizar el campus en Estados Unidos. También hay muchos convenios, Elaboración intercambios directos en diferentes áreas y en áreas que no tienen que ser las típicas de study abroad. Hay intercambios que se están viendo en áreas, por ejemplo, de ingeniería o de ciencias de la salud, ¿no? No creo que se me olvida nada. Y parece que hay una tendencia más hacia el direct enrollment. Y ya está. Gracias. Hemos dicho que uno de los problemas es los visados, el problema de visados, que es más difícil obtener un visado para un investigador o profesor que para un estudiante. Español. Cuando hay un intercambio de profesorado es porque se han ido con un programa oficial de España allí. Bueno, pues habría... Y luego a la vuelta, pues eso facilita el intercambio del profesorado para volver. Luego, con el personal administrativo, quiero poner han comentado los representantes de las porque cada caso es diferente. intercambio de personal administrativo a nivel europeo, pero que no hay mucho en Estados Unidos. Entonces, hemos puesto ejemplo de varias personas que sí que han hecho este intercambio a nivel administrativo y que es una muy buena experiencia porque te abre los ojos a la manera de trabajar de ambos países. Entonces, también hemos dicho que a lo mejor Apune podría ayudar en eso, facilitar estos intercambios a nivel administrativo. Otra cosa de las que hemos mencionado, que hemos hablado, es que se está profesionalizando el campo de Study Abroad en Estados Unidos y que antes que venían los profesores de humanidades dirigiendo los programas, ahora cada vez hay más personas especializadas en Study Abroad y en la internacionalización. Eso es protocolarizar. Y entonces los obstáculos generales para los intercambios son el dinero, los visados, la mentalidad, el idioma y el calendario. Bueno, y por último, nosotros hemos hablado de los tipos de programas. ¿Qué programas ofrecemos desde las instituciones para estudiantes norteamericanos? Si incluimos los estudiantes de nuestras instituciones y se mezclan con Una a la otra. Y así, pues, solicitados, o sea, qué demanda hay, cuál es la tendencia de los programas académicos que se ofrecen y qué importancia tiene la innovación en los programas académicos. Entonces, hemos empezado hablando de que tradicionalmente la oferta siempre era de español y que ahí nos habíamos encasillado en un tipo de programa, probablemente porque había un prejuicio por parte tanto de americanos como de españoles, pero que eso ha ido evolucionando en los últimos años, ya sea porque o bien nosotros confiamos más en la oferta que podemos ofrecer de otras especializaciones o bien porque en el currículum del estudiante americano empieza a ser obligatorio que haya una aportación study abroad y por lo tanto ya no solo deben irse los de humanidades que quieren estudiar cultura y idioma, sino también los que están haciendo cualquier otro tipo de especialización. Entonces la flexibilidad es muy importante tanto por la parte de las instituciones americanas como de las españolas. Estamos incorporando cada vez más prácticas, ya sea en clínica, en empresa, en industria, en laboratorios, combinado con cursos de español, en voluntariados, ya sea organizado desde la universidad o desde los proveedores que nos pueden dar otro tipo de aportación. También se apuntan más a asignaturas curriculares durante el semestre. También estamos aprovechando más recursos que tenemos en el territorio, como por ejemplo escuelas. Estábamos comentando una escuela de Bellas Artes que puede ofrecer aulas, aunque tu universidad no ofrezca esa especialización, tú puedes explotar ese recurso. Hemos hablado de que nos gusta que lo que ofrecemos en Study Abroad sea un reflejo de lo que ofrecemos en la universidad, que empezamos a tener más hombres porque antes eran carreras de humanidades que las hacen más mujeres y ahora ya tenemos otras especializaciones y por tanto estamos cambiando también el público, que España tiene un precio muy óptimo y por eso tenemos una gran cantidad de estudiantes que vienen, que tenemos unos tipos de cursos que también tenemos que explotar que son a distancia, los semipresenciales y cómo podemos trabajar en eso, cómo tratamos la movilidad desde una perspectiva online. Que hay que estar abiertos a la innovación y a las propuestas de Estados Unidos, porque su demanda es muy importante para nosotros, para las instituciones españolas, en este caso, desde este punto de vista.
Y como sugerencias, a crear más study abroad conjuntos, ya sea con otras instituciones españolas o con europeas, para que haya una movilidad en el momento en que se van de Estados Unidos puedan vivir diferentes realidades europeas. Y pedir el nivel de inglés a los profesores que aseguran que pueden dar una clase en inglés, porque a veces dicen mentira. Los campus. Y bueno, la internacionalización en casa, esa gran aportación de los estudiantes americanos a nuestras universidades españolas y a intentar seguir trabajando en las dobles titulaciones con universidades americanas. Muchísimas gracias a todas las moderadoras y a todos vosotros por participar en estos grupos. Ha sido increíble. Os iba a hacer una pregunta, pero no os la hago porque tenemos mucho hambre y además nos queremos ir ya a terminar por la mañana. Pero pensad en este encuentro y en la posibilidad de repetirse el año que viene, si creéis que esto es útil para vosotros y si creéis que es necesario este encuentro anual entre nosotros, si habéis encontrado el encuentro fructífero, si habéis aprendido y si queréis dar una continuidad a esto. Pensadlo y escribidnos a Pune y decidnos cuáles son vuestras impresiones sobre este tema o comentadlo ahora durante la comida. Y termino simplemente diciéndoos que Rebeca os va a contar un poco la logística de lo que va a pasar a continuación y nada más, os veo durante la comida. Que el encuentro no se ha acabado todavía, ¿eh? Os queda la sesión de MIC esta tarde. Que no os vayáis, me dice Mónica que por favor no os vayáis. Vamos a comer, tenemos de 2:30 a 4 pausa. A las 3:30 hemos preparado una visita a CRAI, que es nuestro Centro de Recursos al Aprendizaje y la Investigación. Es un poco como decir internacionalización, pero ¿no? Es nuestra biblioteca ampliada con un punto de vista muy innovador. Es que somos muy innovadores en esta universidad, no sé si habéis dado cuenta. Entonces vale la pena, la estamos ampliando y por eso tenemos obras. Si queréis saber cómo funciona, tenemos una en el Campus Cataluña, una en el Campus Las Saladas y ¿hay alguno más? Rock, ¿no? Tenemos 2 de momento, pero sé que están preparando otro para Reus, que es otro campus que tenemos aquí cerquita. Entonces, a quien le interese, que levante la mano porque quiero saber si tenemos que anular la visita a las 3:30 o hay alguien interesado ahí. Tenemos una persona que nos va a dar un tour. Bueno, sois una quincena. 20, muy bien. Nos encontramos a las 3 en la esquinita, como vamos a comer en el mismo sitio. A las 3:30, en la esquina donde estamos comiendo, para que os vea yo dónde os reunís, ¿vale? Y que ahora tenemos una sorpresa a la salida. La esquina, cuando subimos las escaleras para ir a la comida, ¿vale? En la esquina ahí, que se pueda ver la gente que, ¿vale? Sobre las 3:30 o así, para no llegar muy tarde. Y a los que no vais, a las 4 volvemos aquí, ¿eh? A las 4. Cerramos esto. Podéis dejar las cosas. Se va a cerrar esto, sí. Y se llega en mesa de académicas, notas, cursos, en aquella esquina de arriba, top left, esquina superior izquierda. Ok. ¿Todos los grupos tienen moderador? Vuelvo a repetir, esquina inferior, cuestiones académicas. Esquina inferior izquierda, evaluación.